Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2. Nuestro equipo está conformado por Gabriela Vera Hernández, Estrella San Pablo Muñoz y su servidora Ailina Hernández Vargas. A continuación nosotros les vamos a hablar un poco sobre la circulación pulmonar y la relación ventilación y perfusión. Para comenzar, la circulación pulmonar es aquella Ya bien sabido esto, sabemos que también la circulación sistémica cumple un objetivo primordial en la conservación de la vida, el cual es el aporte del oxígeno a cada uno de las millones de células de totalidad de órganos del ser humano. En contraste, el mayor porcentaje, aproximadamente es del 96% de la circulación pulmonar, el cual no cumple funciones nutricias, puesto que la irrigación dirigida hacia los pulmones desde el ventrículo derecho se caracteriza por ser de sangre pobremente oxigenada, que perfunde los pulmones con un objetivo diferente, el cual es la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Esto quiere decir que se hace un intercambio gaseoso. Entonces, es cuando son indispensables estos dos elementos para cumplir principales funciones respiratorias del pulmón. De un lado, una ventilación adecuada y de otro, una perfusión óptima. Nada se conseguiría si la ventilación se diera en condiciones ideales, con una perfusión pobre, o si la perfusión fuera óptima y la ventilación reducida, el cual la circulación pulmonar difiere notablemente de la sistémica en cuanto a volumen contenido en un momento dado a flujo sanguíneo a través de los vasos, a resistencia de estos y a presiones vasculares. No obstante, las dos comparten la misma disposición anatomofisiológica referida a la presencia de una cámara de recepción, una bomba de distribución y una red de distribución. La primera sería unas aurículas, la segunda unos ventrículos y la última, que es la de red de distribución, serían los vasos sanguíneos. También por sus funciones complementarias y en la línea, las dos circulaciones mantienen una interdependencia complementaria muy estrecha que eventualmente puede producir modificaciones en uno de los dos circuitos si el otro sufre alteraciones. Es así como fisiológicamente debería de considerarse la circulación general, sistémica más pulmonar, como un solo sistema interconectado por sí, una multitud de conductos gobernado por un eje integrador conformado por las 4 cámaras cardíacas. No obstante, debido a las notables diferencias de estos circuitos, puede uno darse cuenta que por separado el circuito pulmonar, por razones puras didácticas, la principal divergencia entre las circulaciones es que si bien el flujo sanguíneo a través de ellas es similar, no idéntico debido a la fracción del que nunca entra en contacto con el lecho capilar pulmonar, la presión y la resistencia pulmonares son significativamente inferiores a las sistémicas. Esta es una razón por la cual suelen denominarse a la pulmonar circulación menor, término referido a no flujo, sino como anteriormente yo ya les había mencionado, es una presión y resistencia. Ok, a continuación les voy a mostrar una imagen de presiones sistémicas y pulmonares, en la cual se puede apreciar que del lado izquierdo tenemos las venas grandes y del lado derecho tenemos arterias. Entonces, esto quiere decir que por la ley de OHM, el flujo a través del sistema pulmonar es función directa del gradiente de presión en dos extremos del circuito e inversamente proporcional a la resistencia a través de él, en donde a continuación voy a compartir la siguiente fórmula, que sería la primera, y siendo que
la presión de entrada de circuito y la presión de llegada cardíaco las presiones ya descritas. Bueno, pasando a otro tema, la distribución de la ventilación y la perfusión. Como estamos observando, en condiciones normales el pulmón tiende a colapsarse como consecuencia de sus propiedades elásticas, en tanto que la caja torácica tiende a expandirse, lo cual determina la existencia de dos fuerzas en sentido opuesto que mantienen la posición de equilibrio y que generan presión negativa dentro de la cavidad pleural, y esta presión es uniforme a lo largo del espacio intrapleural debido a que la pleura de diafragma se encuentra expuesta con una fuerza comprensiva por acción de gravedad. Entonces tenemos diferencias regionales de la ventilación, el cual es el resultado de los acontecimientos hasta aquí descritos. Es que la presión intrapleural en los apex supera ampliamente la presión intrapleural en las bases, lo cual la determina con diferencias importantes en el volumen en cada unidad alveolar y por ende en la magnitud de la ventilación de ellas, por lo que es válido afirmar que los alvéolos apicales son mejor ventilados que los basales por unidad de volumen. Y a continuación mi compañera Gaby les va a hablar sobre el siguiente tema, proporcional a la resistencia a través de él, en donde a continuación yo compartir la siguiente fórmula, que sería la primera, y siendo que la presión de entrada de circuito y la presión de llegada, presión de fin de diástole de la aurícula izquierda, equivalen a la presión en la cuya pulmonar. Entonces la expresión se transformaría de la siguiente manera, que les voy a mostrar a continuación. En esta es notario que la expresión anterior, que la presión de entrada al circuito equivale a la cual es la integral de la curva de presiones, y en el curso del tiempo parámetro, que puede calcularse mediante la siguiente expresión, que sería la tercera que les voy a mostrar. Bueno, ya viendo esto, en donde es la presión diastólica pulmonar y es la presión sistólica pulmonar, la magnitud normal de estas presiones se describe tal como en la imagen que les voy a compartir en la siguiente diapositiva, en la cual se representa el circuito pulmonar aislado del sistémico, que es una representación esquemática de la circulación pulmonar aislada. Bueno, ya hayan visto esto, una dificultad en la aplicación de la expresión descrita para calcular el flujo se deriva del desconocimiento de la resistencia. Probablemente es el más sencillo a medir, para que a partir de su conocimiento se pueda calcular mediante la siguiente fórmula que les voy a poner a continuación. Y si hablamos sobre eso en el presente contexto, es la resistencia vascular pulmonar, es el flujo por el cual a través del circuito cardíaco, del gasto cardíaco, son las presiones ya descritas, donde la medición cardíaco las presiones ya descritas. Bueno, pasando a otro tema, la distribución de la ventilación y la perfusión. Como estamos observando, en condiciones normales el pulmón tiende a colapsarse como consecuencia de sus propiedades elásticas, en tanto que la caja torácica tiende a expandirse, lo cual determina la existencia de dos fuerzas en sentido opuesto que mantienen la posición de equilibrio y que
generan presión negativa dentro de la cavidad pleural y esta presión es uniforme a lo largo del espacio intrapleural debido a que la pleura de diafragma se encuentra expuesta con una fuerza comprensiva por acción de gravedad. Entonces tenemos diferencias regionales de la ventilación, el cual es el resultado de los acontecimientos hasta aquí descritos es que la presión intrapleural en los apex supera ampliamente la presión intrapleural en las bases, lo cual la determina con diferencias importantes en el volumen en cada unidad alveolar y por ende en la magnitud de la ventilación de ellas, por lo que es válido afirmar que los alvéolos apicales son mejor ventilados que los basales por unidad de volumen. Y a continuación mi compañera Gaby les va a hablar sobre el siguiente tema. Mi tema es hablarles acerca de las zonas de Goetz. Podemos observar que el pulmón es dividido en 3 zonas acorde a su magnitud relativa, de las arterias, venas y presiones alveolares. En la zona 1, la presión alveolar excede la arterial, de modo que los vasos colapsales se mantienen cerrados y no el flujo pulmonar. En la zona 2, la presión arterial excede a la alveolar, por lo que hay una vasoconstricción al final de cada vaso, y la presión a este nivel es igual a la alveolar. En la zona 3, la presión venosa excede a la alveolar, así que los vasos se mantienen abiertos, y esto causa un flujo que llamamos arterial venoso. Diferencias regionales de la perfusión. El flujo sanguíneo hacia las diferentes zonas del pulmón no es igual debido a que el pulmón físicamente se comporta como un sistema de conducción vertical, ya que en él la presión hidrostática es mayor en las zonas más bajas con respecto a las más elevadas. Esto es por consecuencia de la fuerza de gravedad. Por ello podemos afirmar que la zona mejor perfundida del pulmón es la base. Existe un mecanismo adicional que favorece la perfusión basal